Siempre he tenido curiosidad por lo desconocido, especialmente en lo que respecta a los rincones oscuros de Internet. Desde que era adolescente, me había aventurado en foros extraños y, a medida que fui creciendo, mi interés me llevó a explorar los sitios más oscuros de la Deep Web. Con el tiempo, me familiaricé con historias perturbadoras, desde videos inquietantes hasta foros donde se compartían secretos que nunca debieron salir a la luz. Pero nada me preparó para lo que encontré una noche mientras navegaba sin rumbo, aburrido y buscando algo nuevo que me diera un escalofrío, un sitio llamado El Faro. Nunca había oído hablar del Faro. Me apareció por primera vez en un foro dedicado a teorías de conspiración y fenómenos paranormales. Era un comentario enterrado en un hilo antiguo, escrito por un usuario anónimo. El mensaje simplemente decía: si quieres saber lo que vendrá, visita el Faro. Pero asegúrate de que estás listo para ver la verdad. La advertencia parecía ridícula, demasiado dramática, pero mi curiosidad se encendió de inmediato. Soy del tipo que no se asusta fácilmente, así que anoté la dirección Angen y, sin pensarlo dos veces, encendí mi VPN, abrí Tor y tecleé la dirección. El sitio tardó en cargar más de lo normal, como si algo en sus entrañas estuviera luchando contra la conexión. Cuando finalmente apareció, me encontré con un diseño simple y oscuro. La pantalla mostraba una imagen de un faro solitario, recortado contra un cielo tormentoso. La luz del faro barría la pantalla de forma lenta y metódica. Lo único que se veía era un texto en la parte inferior que decía: el faro ilumina aquello que no debe ser visto. Debajo de esto, había un botón que decía entrar. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de nerviosismo y emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Hice clic en el botón y la pantalla se volvió negra por unos segundos. Después, apareció una lista de nombres. Al principio, no lo entendí, pero conforme revisaba los nombres, se me hizo un nudo en la garganta. Eran personas que reconocí al instante, celebridades, políticos, figuras públicas que habían muerto o desaparecido en circunstancias misteriosas. Junto a cada nombre había una fecha y un breve título. Algunos ejemplos eran: John F. Kennedy, 22 de noviembre de 1963, la verdad sobre su último susurro. Amelia Earhart, 2 de julio de 1937, el mensaje que nunca llegó. Kurt Cobain, 5 de abril de 1994, las últimas palabras jamás escuchadas. Lo que me dejó perplejo fue que, entre estos nombres, también aparecían personas que estaban vivas, al menos según lo que se sabía públicamente. Figuras actuales como un conocido político europeo, un famoso director de cine y, lo que me dejó más inquieto, una celebridad que había publicado en sus redes sociales ese mismo día. Algo no encajaba. Decidí hacer clic en uno de los nombres, Kurt Cobain, para ver qué tipo de información podría ofrecer el sitio. La pantalla se volvió negra de nuevo y apareció un archivo de audio. Dudé un segundo, pero finalmente presioné play. Al principio solo escuché estática, luego la voz de un hombre, apagada y distorsionada, como si hablara desde una vieja grabadora de cinta. La voz decía, con un tono melancólico: no fue mi elección. Ellos lo decidieron. Diles que nunca fue mi elección. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La voz era inconfundible, sonaba como Kurt Cobain. Había escuchado entrevistas suyas antes, y el tono de tristeza y resignación en su voz era algo que no se podía imitar fácilmente. Cerré el archivo, mi mente corriendo a 1000 por hora, buscando una explicación lógica. ¿Cómo era posible que alguien tuviera una grabación así? Volví a la lista de nombres, sintiéndome nervioso pero incapaz de detenerme. Elegí a Amelia Earhart esta vez. El archivo era un video en blanco y negro, de mala calidad, mostrando a una mujer sentada frente a una mesa. Sus manos temblaban y se veían delgadas, frágiles. La mujer levantó la vista hacia la cámara y comenzó a hablar. Su voz era apenas un susurro: nunca nos estrellamos. Nos atraparon. Nos obligaron a quedarnos aquí. Hay cosas que no entenderías, cosas que no deberían existir. El video se cortó de golpe y mi pantalla se quedó en negro. Me levanté de la silla, tratando de procesar lo que había visto. ¿Qué era este sitio?
¿Quién había creado estas grabaciones? Decidí cerrarlo, pero entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. Al final de la lista aparecía mi propio nombre. Me quedé mirándolo, con la boca seca y el corazón latiendo a toda velocidad. No tenía título, solo mi nombre completo y una fecha, el día siguiente. Mi respiración se aceleró. Esto tenía que ser una broma, una elaborada broma diseñada para asustar a los usuarios que se aventuraran a visitar el sitio. Pero ¿cómo podrían saber mi nombre? Había tomado todas las precauciones, estaba navegando de forma anónima. Sentí un sudor frío en la nuca, y contra mi mejor juicio, hice clic en mi nombre. La pantalla volvió a oscurecerse, y apareció un archivo de audio. Mi dedo temblaba mientras presionaba play. Lo que escuché fue mi propia voz. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde, decía la grabación. La voz sonaba apagada, como si hablara desde otro lado, distante y hueca. Hiciste demasiadas preguntas, viste demasiado. Ahora ellos vienen por ti. Cerré el navegador de golpe, con el corazón martilleando en mi pecho. Miré alrededor, sintiendo que algo me observaba. Revisé cada ventana y puerta de mi casa, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Volví a mi computadora y desinstalé Tor, borré cualquier rastro de mi visita a El Faro y apagué el sistema. No dormí esa noche, cada sombra proyectada por las luces de la calle parecía moverse, acercándose lentamente. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome agotado. Revisé mi teléfono y vi varios mensajes de amigos, todos preguntándome si estaba bien. Uno de ellos me envió un enlace a una noticia reciente. Mi estómago se hundió cuando abrí el artículo y vi la foto. Era un hombre que se parecía muchísimo a mí, encontrado muerto en su apartamento bajo circunstancias inexplicables. La noticia decía que no había sido identificado todavía, pero la descripción coincidía con mi edad y apariencia. Mi teléfono vibró entonces con un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía: El Faro nunca se equivoca. Desde ese día, siento que me observan. He notado autos estacionados cerca de mi casa que desaparecen cuando intento acercarme. He recibido correos electrónicos sin remitente, llenos de frases en latín que, al traducirlas, decían cosas como no hay escapatoria y la verdad siempre encuentra su camino. A veces, en las noches más oscuras, escucho un sonido que me recuerda al murmullo del mar, como el de un faro solitario guiando a los barcos en la tormenta. Pero sé que esta luz no guía hacia la seguridad. Esta luz guía hacia el abismo, y estoy demasiado cerca del borde para retroceder. Desde aquella visita al sitio El Faro, mi vida dejó de ser la misma. La paranoia comenzó a apoderarse de mí de maneras que nunca había experimentado antes. Dejé de confiar en mi entorno, evitaba salir de casa y, sobre todo, me volví extremadamente cauteloso con cualquier cosa relacionada con Internet. Todo parecía irreal, como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde el simple hecho de haber explorado ese sitio había marcado un antes y un después en mi existencia. Pero sabía que no podía contarle esto a nadie sin sonar completamente demente. ¿Cómo explicar que un sitio web en la Deep Web había predicho mi muerte y me había enviado un mensaje de advertencia? Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad constante y extrañas coincidencias. Empecé a notar cosas que antes me habrían pasado desapercibidas: un coche negro estacionado frente a mi casa por más tiempo del que era normal, llamadas telefónicas que colgaban apenas contestaba, incluso paquetes que llegaban a mi puerta sin remitente. Al principio pensé que era simplemente mi imaginación, el resultado de mis propios temores exacerbados. Pero pronto las coincidencias dejaron de parecer aleatorias. Recibí un paquete una mañana de lunes. La caja era pequeña, envuelta en papel marrón sin ninguna marca distintiva. No había remitente, pero el destinatario era mi nombre completo y mi dirección escrita con una letra desordenada. Me debatí por unos segundos antes de decidir abrirlo. Dentro había un pequeño dispositivo de audio, una grabadora de cinta vieja. Parecía usada, con rayones y restos de adhesivo en la parte trasera, como si hubiera sido manipulada muchas veces. Encendí la grabadora y presioné el botón de reproducción. Al principio, solo se escuchó estática, el zumbido bajo y constante de una cinta vieja. Luego,
una voz conocida rompió el silencio. Era la mía. Sé que estás escuchando esto, decía mi voz, pero sonaba diferente, como más apagada, más cansada. Sé que piensas que puedes escapar, pero ya es tarde. Ellos saben que has visto demasiado. La cinta se cortó abruptamente. Sentí una punzada de pánico en el estómago. Esto ya no era simplemente un susto o una paranoia autoimpuesta. Alguien había estado grabando mi voz, manipulándola, y lo había hecho con el propósito específico de enviármela. No entendía cómo ni por qué, pero el mensaje era claro: no estaba solo, alguien me estaba observando y no tenía buenas intenciones. Intenté ignorar lo que había pasado, pensando que tal vez era una broma de mal gusto, algo que mis amigos podrían haber organizado para asustarme después de haberles contado superficialmente sobre el faro. Pero entonces, un segundo paquete llegó al día siguiente, igual de anónimo que el primero. Dentro había un trozo de papel amarillento, con algo escrito a mano en tinta negra. El faro ilumina lo que debe ser revelado. Pronto vendrán las respuestas, pero asegúrate de estar listo para la oscuridad que sigue a la luz. Quemé el papel de inmediato, aterrado por lo que significaba. Sabía que estas personas, quienes quiera que fueran, no se detendrían fácilmente. Traté de hacer memoria, de recordar cada detalle de mi visita al sitio, buscando alguna pista que pudiera explicarme por qué había sido seleccionado para este acoso. No había hecho nada fuera de lo normal, solo había explorado la lista de nombres, había escuchado algunas grabaciones, y luego había visto mi propio nombre allí. Nada más. Pero esa lista, no podía dejar de pensar en ella. Los nombres que aparecían allí incluían personas vivas y muertas, pero todos tenían algo en común. Cada uno había sido protagonista de algún tipo de evento inexplicable o había desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Decidí hacer lo único que pensé que podría arrojarme alguna luz: regresar al sitio de El Faro. Me había prometido a mí mismo no hacerlo, pero mi necesidad de respuesta superaba mi miedo. Encendí la computadora, configuré mi VPN, abrí Tor y tecleé la dirección. Esta vez, el sitio cargó más rápido. La familiar imagen del faro apareció en mi pantalla, pero algo era diferente. La luz que barría la pantalla era más intensa, casi cegadora. Hice clic en entrar, y de inmediato me enfrenté a un cambio. La lista de nombres ya no estaba allí. En su lugar, había un mensaje, escrito en una tipografía antigua. El que vuelve a mirar se convierte en testigo. El testigo no puede permanecer inocente. Apareció entonces un solo nombre en pantalla: el mío. Sin fecha, sin título, solo mi nombre. Sentí que la sangre se me congelaba. No hice clic de inmediato, temía lo que podría encontrar al otro lado, pero finalmente, con manos temblorosas, presioné el botón. La pantalla se oscureció y apareció un video. Era una transmisión en vivo, o al menos eso parecía. Vi mi propio rostro reflejado en la pantalla, como si estuviera frente a un espejo. Pero no era exactamente mi reflejo, los detalles eran incorrectos. Mi piel estaba pálida, mis ojos hundidos y oscuros. El yo en el video parecía enfermo, casi demacrado. La figura en la pantalla levantó la mano, y lo hizo antes de que yo levantara la mía. No era un reflejo, era una grabación, o algo que imitaba ser yo. Entonces, mi doble en la pantalla habló. «Nos encontraste», dijo con voz susurrante. «Pensaste que eras tú quien nos observaba, pero siempre hemos sido nosotros quienes mirábamos». Intenté cerrar la ventana, pero mi ratón no respondía. Aparecieron entonces imágenes distorsionadas, escenas rápidas y borrosas que parecían flashes de recuerdos que no reconocía, un cuarto oscuro con paredes cubiertas de símbolos. Una figura encapuchada murmurando palabras ininteligibles y una serie de rostros pálidos, inexpresivos, mirándome fijamente desde la oscuridad. De repente, el video cambió de nuevo y ahora mostraba una habitación que reconocí de inmediato. Era mi propio salón. Vi mi escritorio, la lámpara junto a mi silla, incluso los libros desordenados en la mesa. Pero lo más perturbador fue lo que vi después: alguien estaba sentado en mi silla. No era yo. Era una figura oscura, alta y delgada, con la cara oculta en la sombra.
Parecía estar escribiendo en mi computadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y miré rápidamente a mi alrededor, pero no había nadie en la habitación. Miré de nuevo a la pantalla, y la figura levantó la cabeza, como si me hubiera escuchado. Aunque no podía ver su rostro, sentí que me miraba directamente a los ojos. El video se cortó de golpe. Mi computadora se apagó por completo. Me quedé sentado en la oscuridad, respirando con dificultad, tratando de convencerme de que todo era una broma, una ilusión. Pero entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla. Deja de buscar. Estás demasiado cerca. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en mi cama, mirando la puerta de mi habitación como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Escuché un leve zumbido, como el de una luz lejana. Parecía provenir de la ventana. Me acerqué lentamente y miré afuera. Al principio no vi nada, pero entonces, en la distancia, vislumbré algo imposible, un faro, parpadeando en la oscuridad, como si estuviera llamándome, guiándome hacia algún lugar que sabía que no debía ir. El faro nunca había estado allí antes. Una noche, mientras navegaba en la Deep Web, encontré un enlace que no estaba buscando. Había pasado la última hora revisando foros oscuros sobre crímenes no resueltos y teorías de conspiración cuando vi el título de un hilo que me llamó la atención: La última reliquia, entra bajo tu propio riesgo. La descripción era escasa, solo una advertencia breve escrita por un usuario anónimo: no es lo que parece. Si llegas hasta el final, no serás el mismo. Siempre había sido curioso, y estas advertencias servían más como invitaciones para mí. Sin pensarlo mucho, anoté la dirección, Angen, y me preparé para entrar. El sitio tardó en cargar. Mientras esperaba, sentía un hormigueo en la piel, una mezcla de anticipación y nerviosismo. Finalmente, la pantalla se iluminó con un fondo negro, sencillo, casi vacío, excepto por el nombre del sitio en la parte superior: *la última reliquia*. No había botones, menús o indicaciones claras de qué hacer a continuación, solo una imagen que apareció lentamente en el centro de la pantalla. Era una fotografía granulada, casi borrosa, de una muñeca Barbie, pero algo en ella estaba mal. No tenía brazos ni piernas. Su rostro estaba sucio, como si hubiera sido enterrada y luego desenterrada. Los ojos, normalmente brillantes y sonrientes, estaban pintados de negro, dejando solo dos manchas oscuras y vacías. Me quedé mirando la imagen, preguntándome si había caído en alguna especie de broma de mal gusto. Entonces, debajo de la foto, apareció un texto en letras rojas: haz clic si deseas continuar. Mi dedo vaciló sobre el ratón, pero finalmente hice clic. El sitio cambió, mostrando una galería de fotos, todas similares a la primera: muñecas desmembradas, con los brazos y piernas arrancados, algunas con los rostros quemados o mutilados. Era inquietante, pero no lo suficiente como para cerrar la página. La colección continuaba, y cuanto más avanzaba, más macabras se volvían las imágenes. Una muñeca tenía el torso partido en dos, y sus entrañas de plástico habían sido reemplazadas por lo que parecían ser gusanos reales. Pasé a la siguiente foto y noté algo aún más extraño. Cada muñeca estaba etiquetada con un nombre y una fecha, como si fueran objetos en un museo. Algunos nombres eran comunes, como Jessica, 2003, o Alicia, 1998, pero otros me parecieron familiares, demasiado familiares. Al principio no pude ubicarlo, pero entonces me di cuenta: esos nombres coincidían con los de niñas desaparecidas en distintos puntos del país durante las últimas 2 décadas. Sentí una oleada de incomodidad, una sensación de que algo realmente siniestro estaba ocurriendo aquí. ¿Quién había creado este sitio y por qué? ¿Era alguna especie de tributo macabro? ¿Una broma enferma? Continué explorando, incapaz de detenerme. Había algo hipnótico en las imágenes, algo que me atraía a seguir adelante. Llegué a una sección diferente del sitio, llamada el santuario. El diseño cambió, con velas virtuales parpadeando en la pantalla, y al fondo se escuchaba una música suave, una melodía infantil tocada en una caja de música antigua. Me estremecí, sintiendo el frío recorrer mi espalda. En el centro del santuario, vi una nueva foto,
esta vez de una muñeca diferente. Era más grande, casi el doble del tamaño de las anteriores, y estaba sentada en una silla de madera, desmembrada como las demás, pero su cara tenía una expresión de dolor. A su lado, había una nota digital escrita en cursiva: la última reliquia se guarda aquí. Para ver, debes dar algo a cambio. No había ninguna indicación de qué debía hacer, pero debajo de la nota había un campo de texto. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero escribí mi nombre completo y presioné Enter. El sitio tardó unos segundos en procesar, y luego una nueva foto apareció en pantalla. Era mi propia cara, mirando fijamente a la cámara, como si hubiera sido tomada sin que yo lo supiera. Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran sacado el aire. La foto estaba borrosa y oscura, pero era inconfundiblemente yo, sentado frente a mi computadora, justo como estaba en ese momento. Me levanté de golpe, mirando alrededor de mi habitación. No había nadie allí, estaba solo. Pero entonces escuché un sonido, suave, como el clic de una cámara. Giré la cabeza hacia la ventana, pero estaba cerrada. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si alguien estuviera en la misma habitación que yo. Regresé a la pantalla, pero el sitio había cambiado nuevamente. Ahora mostraba un video en blanco y negro, con la misma muñeca grande sentada en la silla. La cámara se acercaba lentamente a su rostro, y por un segundo, juraría que vi su boca moverse. Sus labios de plástico parecían formar una palabra, aunque no podía escuchar nada. Acerqué el volumen al máximo, y entonces escuché un susurro. No era una voz clara, sino un murmullo, pero pude distinguir lo que decía: te encontré. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Intenté cerrar el sitio, pero mi ratón no respondía. La pantalla se congeló y el video cambió de nuevo. Esta vez, la muñeca estaba de pie, aunque seguía desmembrada. Los trozos de sus brazos y piernas colgaban como si fueran parte de una marioneta. La cámara se movió hacia la derecha, y lo que vi me dejó helado: una niña pequeña, sentada junto a la muñeca. La niña estaba quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos cerrados. Llevaba un vestido blanco manchado de barro, y tenía una apariencia demasiado real para ser una simple foto o video editado. El susurro volvió a escucharse, más fuerte esta vez, como si viniera directamente de los altavoces de mi computadora: ahora eres parte de la colección. La pantalla se apagó de golpe. Me quedé en la oscuridad, respirando con dificultad. Intenté encender la luz de mi escritorio, pero no funcionó. Mi computadora también estaba completamente muerta. Entonces, en la penumbra, vi algo moverse en el suelo. Un pequeño objeto que no había estado allí antes, una muñeca. Era idéntica a la última que había visto en el video, con los mismos ojos vacíos y la misma expresión de angustia. Pero esta muñeca tenía algo más: en su torso, alguien había grabado mi nombre con letras torpes, rasguñadas como si fueran hechas por uñas. Salí corriendo de mi apartamento esa noche y no volví hasta el día siguiente, cuando el sol ya estaba alto. Al regresar, la muñeca había desaparecido. Revisé mi computadora, pero no había rastros del sitio. La dirección de la última reliquia ya no funcionaba. Intenté buscar información sobre el sitio en foros y comunidades en la Deep Web, pero nadie parecía haber oído hablar de él, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, desde entonces, he empezado a notar cosas extrañas. A veces encuentro muñecas pequeñas dejadas en la puerta de mi casa, con partes faltantes. Otras veces, veo sombras que parecen moverse por el rabillo del ojo, sombras pequeñas, como si fueran niñas corriendo. Y en mis sueños, siempre escucho el mismo susurro suave, una voz infantil que repite una y otra vez: eres parte de la colección. Nunca podrás escapar. Desde que encontré la muñeca con mi nombre grabado en el torso, mi vida se volvió una espiral de paranoia y terror. Cada noche era peor que la anterior. Dejé de dormir bien, saltaba al más mínimo ruido, y mi sombra me seguía con un peso que nunca antes había sentido. No pude sacar de mi cabeza las imágenes del sitio de la última reliquia, especialmente la muñeca desmembrada y la niña sentada junto a ella, tan inquietantemente real que parecía estar viva. Intenté racionalizarlo,
me convencí a mí mismo de que todo había sido una alucinación, el resultado de pasar demasiadas horas explorando la Deep Web. Pero la evidencia frente a mí lo hacía imposible. Una noche, mientras intentaba relajarme viendo televisión, el zumbido de mi teléfono interrumpió el silencio de la sala. Era un mensaje de un número desconocido. «Mira en la ventana», decía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi apartamento estaba en un segundo piso, y nadie debería poder ver por mi ventana desde la calle. Lentamente, me levanté y me acerqué, tratando de reunir el valor para mirar. A medida que apartaba la cortina, vi una pequeña muñeca colgando del marco exterior. Estaba atada con un cordel fino, balanceándose suavemente con el viento. No era una muñeca cualquiera. Era la misma muñeca que había desaparecido de mi apartamento días atrás, con mi nombre aún grabado en el torso. Mi cuerpo se paralizó. La cabeza de la muñeca se inclinó hacia un lado, y por un momento me pareció que me estaba mirando directamente. No tenía ojos, solo dos agujeros vacíos, pero sentía su mirada sobre mí, como si pudiera ver algo dentro de mí que yo mismo no podía comprender. Cerré las cortinas de golpe y me alejé, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Intenté razonar, pero no había forma lógica de explicar cómo esa muñeca había vuelto. Decidí que era hora de encontrar respuestas. Me conecté a la Deep Web de nuevo, buscando desesperadamente cualquier rastro del sitio. La dirección de la última reliquia ya no funcionaba. Intenté diferentes foros, buscando a alguien que hubiera oído hablar de ella. Finalmente, en un oscuro rincón de un foro de coleccionistas macabros, encontré un hilo que mencionaba el sitio. El usuario que lo había iniciado describía una experiencia similar a la mía, mencionando fotos de muñecas desmembradas y nombres que coincidían con personas desaparecidas. Su último mensaje era inquietante: si encontraste tu nombre en el sitio, ya es demasiado tarde. Te han elegido. Ahora eres parte del juego. Mi respiración se volvió errática mientras leía esas palabras. ¿Elegido para qué? ¿Qué significaba ser parte del juego? Bajé a los comentarios más recientes, pero no había más respuestas del autor. Intenté contactar al usuario, pero su cuenta había sido eliminada. Era como si alguien hubiera borrado cualquier rastro de su existencia. De repente, mi pantalla parpadeó. Mi computadora, que hasta entonces había estado funcionando perfectamente, comenzó a fallar. La pantalla se tornó negra, y un video comenzó a reproducirse automáticamente. El fondo era una habitación oscura, iluminada apenas por la luz de una vela. En el centro, estaba la misma muñeca que había visto colgando de mi ventana, esta vez sentada en una pequeña mesa, rodeada de otras muñecas desmembradas. La cámara hizo un zoom hacia su rostro, y entonces escuché un susurro, un sonido bajo que se hizo cada vez más claro. «Eres el siguiente en la colección», dijo la voz, infantil y burlona. «Estás más cerca de lo que crees». Mi computadora se apagó de golpe, y me quedé en completa oscuridad. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración, rápida y superficial. Entonces, un sonido cortó el aire, un suave golpeteo en mi puerta. Di un paso atrás, mirando hacia la entrada. El golpeteo se hizo más fuerte, insistente, como si alguien estuviera golpeando suavemente con los nudillos. No podía ser un vecino, no a esa hora. Eran las 3 de la mañana. Me acerqué lentamente y miré por la mirilla. Lo que vi me dejó sin aliento. Una pequeña figura estaba parada al otro lado, justo a la altura de mi cintura. No era un niño. Era una muñeca, la misma que había visto antes, con el torso grabado con mi nombre. Pero esta vez, sus ojos estaban abiertos. Eran reales, humanos, como si alguien le hubiera insertado globos oculares en sus cuencas vacías. Parpadeó. Retrocedí de golpe, tropezando con la mesa y cayendo al suelo. El golpeteo cesó, pero entonces escuché el sonido de algo arrastrándose por debajo de la puerta, como si estuvieran pasando una cuerda delgada o un trozo de tela. Me levanté de un salto y corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí y asegurándola con el pestillo. Me quedé sentado en el suelo, temblando, escuchando los ruidos que venían de la sala.
Podía oír el leve chasquido de los pasos de algo pequeño moviéndose, como el sonido de pies de plástico golpeando el suelo de madera. Intenté llamarle a un amigo, pero mi teléfono estaba muerto, completamente sin batería a pesar de haber estado cargándose toda la noche. No había forma de contactar a nadie. Me acerqué a la puerta lentamente y apoyé el oído. Silencio. Lentamente, abrí la puerta de un tirón. La sala estaba vacía. No había rastros de la muñeca. Me quedé mirando, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir, cuando noté algo en el suelo. Un pequeño papel, doblado en 4 partes, con manchas de algo oscuro. Lo levanté con manos temblorosas y lo abrí. El juego ha comenzado. Estás más cerca de lo que crees. Esa noche, salí de mi apartamento y no volví. Me fui a casa de un amigo, intentando explicar lo que había ocurrido, pero él me miró con incredulidad. Me quedé allí un par de días, intentando olvidar todo lo que había visto. Pero entonces, el tercer día, mientras desayunábamos, mi amigo recibió una llamada. Era el portero de mi edificio. Al parecer, alguien había dejado un paquete para mí. Era una caja pequeña, envuelta en papel marrón. El portero insistió en que no había visto quién la había dejado. Fui a recogerlo, a pesar de que mi instinto me decía que no lo hiciera. Al llegar, el portero me entregó la caja con una mirada extraña, como si supiera algo que no me estaba diciendo. Volví al coche y abrí el paquete allí mismo. Dentro, había una pequeña cabeza de muñeca, con ojos humanos parpadeando lentamente. En su boca abierta, había una pequeña nota enrollada. La desenrollé y la leí. Eres parte de la colección. Nunca podrás escapar. Desde entonces, no he vuelto a mi apartamento. Me he mudado varias veces, pero siempre encuentro muñecas dejadas en mis puertas o ventanas, cada una con partes faltantes, cada una con mi nombre escrito. Y cada noche, justo antes de que me quede dormido, escucho el suave sonido de pasos de plástico acercándose lentamente, como si estuvieran buscándome. Hace unos años, me sumergí en los rincones más oscuros de la Deep Web buscando teorías conspirativas y misterios no resueltos. Era una obsesión que había desarrollado, explorando páginas y foros que no se encuentran en la superficie de Internet. En una de esas noches de insomnio y curiosidad, encontré una mención que me llamó la atención. Un usuario anónimo había dejado un comentario en un foro de criptohistoria: si quieres ver la verdad sobre la figura más controvertida de la historia, visita La Última Pasión de Cristo. Pero cuidado, estas no son teorías que el mundo esté listo para escuchar. La advertencia parecía vaga, pero despertó mi interés. Copié la dirección Angen que acompañaba el comentario y abrí mi navegador Tor. Al principio dudé. Algo en la forma en que estaba escrito me hizo sentir que estaba a punto de ver algo perturbador, más allá de lo que estaba acostumbrado. Pero mi curiosidad ganó y tecleé la dirección. El sitio tardó unos segundos en cargar. La pantalla se oscureció y apareció una imagen en blanco y negro de una figura crucificada, pero no era como la típica representación de Jesús. El rostro estaba cubierto por una especie de velo, y las manos y pies no mostraban heridas de clavos. La figura parecía estar retorciéndose, como si estuviera viva, sufriendo un dolor constante. Debajo de la imagen, solo había una frase escrita en letras pequeñas: aquí encontrarás lo que los evangelios no quisieron contar. Apareció entonces un menú con varias secciones. Los títulos eran extraños, como si fueran capítulos de un libro maldito: El Mesías falso, La sangre del otro mundo, Los milagros no vistos y, finalmente, La última pasión. Hice clic en el primer título, El Mesías falso, y una serie de textos comenzaron a desplegarse. La primera teoría que leí era ya perturbadora. Según el texto, Jesús de Nazaret no era un hombre como los evangelios describían, sino una figura creada por un grupo secreto de esenios, una secta que experimentaba con rituales de alteración genética. El sitio afirmaba que Jesús había sido el resultado de un experimento para crear un ser humano perfecto, una mezcla de ADN humano y algo más, algo que provenía de seres superiores que habían visitado la Tierra.
Esta teoría iba más allá de lo que había leído en cualquier otro lugar, no hablaba solo de conspiraciones religiosas, sino de manipulaciones genéticas en la antigüedad. Los textos se acompañaban de imágenes bizarras y antiguas, grabados que mostraban a Jesús rodeado de figuras aladas que no eran ángeles, sino seres con cabezas alargadas y ojos negros, como si fueran versiones primitivas de los alienígenas grises que aparecen en tantas historias de avistamientos. Me quedé mirando una imagen en particular, Jesús sosteniendo una esfera luminosa, con figuras a su alrededor arrodilladas, cubriéndose los rostros como si la luz fuera demasiado brillante para sus ojos. Me alejé de la pantalla, tratando de asimilar lo que acababa de leer. Todo sonaba absurdo, como una teoría de conspiración llevada al extremo, pero algo en la forma en que estaba escrito, en las imágenes presentadas, me hizo dudar. No era el tipo de teorías simplistas o inventadas para asustar a los curiosos. Había detalles, nombres y fechas que nunca había oído antes, como si quien lo hubiera escrito tuviera acceso a fuentes de información desconocidas para el resto del mundo. Seguí explorando y llegué a la sección llamada La sangre del otro mundo. Aquí la teoría se volvía aún más extraña. El texto afirmaba que la famosa historia de la transubstanciación, el pan y el vino convirtiéndose en el cuerpo y la sangre de Cristo, no era simbólica. Según el sitio, los primeros cristianos habían consumido verdaderamente la sangre de un ser no humano, una sustancia extraída del cuerpo de Jesús que tenía propiedades sobrenaturales. Esta sangre, según los textos, podía curar enfermedades, prolongar la vida e incluso alterar la conciencia humana. El sitio mostraba una serie de documentos antiguos, escritos en latín y griego, que supuestamente respaldaban estas afirmaciones. Había fotos de cálices antiguos, con manchas oscuras en el fondo, y la descripción afirmaba que eran restos de la sangre original de Jesús. La página detallaba cómo la iglesia había ocultado estos cálices, trasladándolos a ubicaciones secretas, lejos del alcance del público. Decían que aquellos que habían probado esta sangre habían experimentado visiones, episodios de locura y, en algunos casos, la muerte. El sitio me estaba absorbiendo por completo. Cada teoría era más perturbadora que la anterior y mi corazón latía rápido, una mezcla de miedo y fascinación. No sabía si lo que estaba leyendo era producto de una mente enferma o si había algo de verdad detrás de estas historias. Llegué a la última sección, la última pasión. El texto comenzaba con una pregunta que me heló la sangre: ¿qué harías si supieras que la crucifixión fue solo el primer sacrificio y que el último aún está por venir? Decían que la crucifixión de Jesús no había sido el final, sino el comienzo de un ciclo de sacrificios que debían repetirse cada 2000 años para mantener el equilibrio entre nuestro mundo y otro plano de existencia. Según el sitio, Jesús había sido consciente de esto y había aceptado su destino, sabiendo que su muerte solo pospondría lo inevitable. El texto afirmaba que, en la actualidad, había un grupo secreto de teólogos, científicos y líderes mundiales que estaban preparando el próximo sacrificio. Y no sería simbólico. El sitio insinuaba que ya habían encontrado al próximo Cordero de Dios, una persona viva, desconocida para el mundo, que había sido criada específicamente para este propósito. Había una cuenta regresiva en la parte inferior de la página, con menos de un año restante. De repente, la pantalla cambió y apareció una transmisión en vivo. La imagen mostraba una habitación oscura, iluminada solo por velas. En el centro, vi una figura sentada, con una corona de espinas en la cabeza. No podía distinguir su rostro, pero había algo aterradoramente familiar en su postura, en la forma en que su cabeza caía hacia adelante. Entonces, la figura levantó la cabeza, y el rostro que vi fue el mío. Mi mente intentó racionalizarlo, decirme que era un truco, una manipulación de video, pero la sensación de ver mi propio rostro, pálido y sufriente, me hizo retroceder. La figura abrió la boca lentamente, como si fuera a hablar. La transmisión se cortó de golpe, dejando solo la cuenta regresiva parpadeando en la pantalla. Salí del sitio, cerré el navegador y apagué mi computadora, sintiéndome mareado y desorientado. Esa noche no pude dormir. Todo parecía un sueño o una alucinación. Pero entonces, a las 3 de la mañana, mi teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de un remitente desconocido.
El asunto decía, la última pasión ha comenzado. El cuerpo del mensaje tenía una sola frase, prepárate, el próximo sacrificio eres tú. Después de esa experiencia con el sitio La Última Pasión de Cristo, intenté olvidarlo. Durante semanas, me convencí de que todo había sido una broma elaborada o una campaña de miedo de algún grupo extraño en la Deep Web. Pero algo en mi interior no estaba convencido. Había algo demasiado real, demasiado visceral en lo que había visto, especialmente la parte de la transmisión en vivo, con mi rostro reflejado como si fuera yo el próximo cordero. Pero intenté dejarlo atrás, concentrarme en mis estudios en la universidad y olvidar que alguna vez me sumergí tan profundamente en los rincones oscuros de Internet. La rutina universitaria parecía normal al principio, pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas en el campus. Todo empezó de manera sutil, murmullos en los pasillos, conversaciones entre susurros sobre estudiantes que habían comenzado a actuar de manera inusual. Recuerdo que uno de mis compañeros de clase, Tomás, siempre había sido una persona sociable y alegre, pero de repente cambió. Se volvió silencioso, distante, y rara vez lo veíamos en clase. Una tarde, mientras esperaba para entrar a un seminario, lo vi sentado solo en el jardín, mirando al suelo, con los ojos fijos en nada en particular. Me acerqué para saludarlo, pero cuando me miró, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Sus ojos estaban inyectados de sangre, como si no hubiera dormido en días, y su piel estaba pálida. Antes de que pudiera preguntarle si estaba bien, me agarró del brazo con fuerza, casi al punto de hacerme daño. «Lo has visto también, ¿verdad?», me susurró, su voz apenas audible. «El sitio. Ellos saben que lo vimos». Me quedé congelado, sin saber qué responder. ¿Cómo sabía él sobre la última pasión de Cristo? Apenas había hablado del sitio con nadie, y me parecía imposible que Tomás lo hubiera encontrado por su cuenta. Intenté preguntarle qué estaba diciendo, pero él soltó mi brazo y se alejó corriendo, murmurando algo sobre la sangre y el sacrificio. Esa fue la primera señal de que algo iba terriblemente mal. Los días siguientes, otros estudiantes comenzaron a desaparecer. No era nada que la universidad reconociera públicamente, pero era evidente para nosotros. Estudiantes que solían ser constantes en las clases dejaban de aparecer. Algunos profesores mencionaban que habían pedido una baja temporal, otros simplemente decían que estaban enfermos. Pero los rumores corrían como fuego. La gente decía que los habían visto comportándose de manera extraña antes de desaparecer, murmurando cosas incoherentes, hablando sobre rituales antiguos y sobre la pasión final. Una tarde, mientras estaba en la biblioteca, encontré a Sara, una amiga cercana. Ella estaba sentada en una mesa del fondo, rodeada de libros antiguos. Nunca la había visto así, tan concentrada, con ojeras profundas y el cabello desordenado. Me acerqué y le pregunté qué estaba haciendo. Sin mirarme, simplemente deslizó uno de los libros hacia mí. Era un texto antiguo, un manuscrito con páginas amarillentas. Al principio, no entendí de qué se trataba, pero entonces vi una ilustración en una de las páginas, una figura crucificada, pero no era Jesús. El rostro estaba cubierto por un velo, igual que en la imagen del sitio. «Es el mismo», dijo Sara, sin levantar la vista. «El mismo dibujo que vi en la última pasión de Cristo». Sentí como mi corazón se detenía. Me senté frente a ella y le pregunté cómo había encontrado el sitio. «No lo encontré yo», me respondió. «Fue Tomás. Me mostró el enlace hace unas semanas. Dijo que era algo que tenía que ver. Desde entonces, no he podido dejar de pensar en eso. He estado buscando respuestas, tratando de entender». Le pregunté si sabía algo sobre las desapariciones, sobre lo que estaba ocurriendo en el campus. Sara se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «No están desapareciendo», me dijo. «Están siendo preparados. El sitio es parte de algo más grande, una especie de red que recluta a las personas para un ritual. Dicen que es un sacrificio colectivo que se hace cada 2000 años. Algo sobre el ciclo de la sangre. Los que visitaron el sitio están siendo elegidos». No sabía si creerle o pensar que estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces recordó algo que me heló la sangre.
Ellos saben quiénes somos. Saben que vimos el sitio. Están buscando a los testigos. Antes de que pudiera decir algo más, escuchamos el sonido de pasos rápidos acercándose. 2 hombres con trajes oscuros entraron en la biblioteca y se dirigieron directamente hacia nosotros. Sara me miró con pánico en los ojos, se levantó de golpe y comenzó a caminar hacia la salida, pero los hombres la interceptaron antes de que pudiera llegar. Vi cómo la escoltaban fuera del edificio. Ella no dijo una sola palabra, solo me miró una última vez por encima del hombro y en sus ojos vi puro terror. Intenté seguirlos, pero uno de los guardias de seguridad del campus me detuvo, diciéndome que la biblioteca estaba cerrando temprano ese día. Era una excusa absurda, pero no pude hacer nada. Al día siguiente, Sara no se presentó a clase. Pregunté a nuestros amigos mutuos, pero nadie sabía nada. Su número estaba desconectado y sus redes sociales habían sido eliminadas. Esa noche, regresé a mi habitación sintiéndome más solo que nunca. Encendí mi computadora, decidido a buscar respuestas, aunque una parte de mí sabía que era peligroso. Volví a abrir Tor, encontré el enlace de la última pasión de Cristo y lo tecleé una vez más. El sitio cargó, pero esta vez algo había cambiado. La página principal mostraba un video, una transmisión en vivo desde un lugar oscuro. La imagen estaba borrosa, pero pude distinguir una figura atada a una especie de altar. Era Sara. Intenté gritar su nombre, como si pudiera escucharme a través de la pantalla, pero ella no reaccionó. Estaba inconsciente, su cabeza caída hacia un lado. Entonces, una figura encapuchada apareció frente a la cámara y levantó la cabeza hacia mí. No pude ver su rostro, pero escuché su voz, baja y rasposa. No debiste volver, dijo. Eres parte del sacrificio. El video se cortó de golpe y la pantalla se llenó de texto, una sola frase repetida en un bucle infinito: el Cordero ha sido elegido. Prepárate para la última pasión. Esa fue la última vez que vi a Sara. Al día siguiente, la universidad anunció que había dejado sus estudios repentinamente, que se había ido a otra ciudad. Nadie hizo preguntas, nadie más desapareció después de eso. Pero ahora, cada vez que estoy solo, siento como si me estuvieran observando. A veces, veo sombras en los rincones de mi habitación que desaparecen cuando las miro directamente. Y cada noche, justo antes de dormir, escucho un susurro en mi oído, suave pero claro. El sacrificio aún no ha terminado. Después de la desaparición de Sara, intenté seguir con mi vida, aunque nada volvió a ser normal. El campus seguía sintiéndose como un lugar hostil, y las miradas de mis compañeros parecían estar cargadas con un conocimiento oscuro que yo no tenía. Pasaron algunas semanas, y aunque traté de evitarlo, la obsesión con la última pasión de Cristo seguía en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Sara en el altar, la figura encapuchada susurrando sobre el sacrificio. Todo parecía un sueño febril, pero algo en mi interior sabía que era real. Laura, mi mejor amiga desde el primer año de universidad, era la única persona con la que podía hablar sobre todo esto. Ella no había visitado el sitio, pero escuchaba pacientemente mis teorías y mis miedos. Me ayudó a mantenerme cuerdo, me hacía sentir que no estaba completamente solo en esto. Hablábamos casi todos los días, y aunque estaba preocupada por mí, trataba de mantenerme distraído con conversaciones sobre cosas mundanas. Era mi ancla, el único hilo que me mantenía conectado con la realidad. Una noche, mientras estaba en mi habitación tratando de leer para despejar mi mente, mi teléfono vibró con una notificación de videollamada. Era Laura. Contesté de inmediato, aliviado de escuchar su voz. La pantalla se iluminó y vi su cara familiar, aunque algo en su expresión me hizo fruncir el ceño. Parecía nerviosa, inquieta. La luz en su habitación era tenue, y noté que las cortinas estaban cerradas, algo inusual para ella. ¿Estás bien?, le pregunté, tratando de sonar casual. Ella me miró por un momento antes de asentir lentamente. Sí, solo, he estado pensando en todo lo que me contaste sobre Sara, dijo. Su voz temblaba un poco, y pude notar que estaba evitando mi mirada. Quería decirte que creo que he encontrado algo. Mi estómago se revolvió.
No quería saber más, pero al mismo tiempo, mi curiosidad me superaba. ¿Qué encontraste? Estuve investigando por mi cuenta, continuó, y creo que sé que es realmente la última pasión de Cristo. No es solo un sitio web. Es algo más grande. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, la llamada se cortó de golpe. Mi pantalla se volvió negra y entonces vi mi propio reflejo por un segundo antes de que la llamada se reconectara. Pero esta vez, la imagen era diferente. Laura ya no estaba en su habitación. La pantalla mostraba un lugar oscuro, iluminado por velas. La misma habitación que había visto en el video de Sara. Sentí el corazón detenerse. Laura, ¿dónde estás?, grité, esperando que todo fuera una especie de broma enferma, algo que pudiera explicar. Pero entonces la cámara enfocó su rostro, y vi las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba amordazada, con los ojos llenos de terror. Detrás de ella, una figura encapuchada apareció lentamente, la misma que había visto en el video de Sara. «Detente», grité. «Déjala en paz». La figura se inclinó hacia la cámara, y aunque no podía ver su rostro, sentí su sonrisa. Lentamente, levantó un cuchillo y lo acercó al cuello de Laura. Ella comenzó a sacudirse, luchando contra las cuerdas que la ataban, pero fue inútil. La transmisión se cortó de nuevo, dejándome con mi propio reflejo en la pantalla, mi cara pálida y llena de horror. El teléfono cayó de mi mano, y mi mente se nubló. Todo mi cuerpo temblaba, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Quise llamar a la policía, hacer algo, pero mis dedos no reaccionaban. De repente, mi teléfono vibró una vez más, pero esta vez era una notificación de una aplicación de noticias locales. El cuerpo de una estudiante de la universidad fue encontrado esta madrugada, decía el titular. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Abrí la noticia con manos temblorosas y mi corazón se detuvo al ver la foto. Era Laura. La imagen mostraba una foto suya sonriente, como la había visto miles de veces antes. Pero el texto describía algo completamente distinto. Laura Martínez, estudiante de segundo año, fue encontrada muerta en un edificio abandonado cerca del campus. La policía aún no ha revelado detalles sobre la causa de su muerte, pero fuentes cercanas indican que el cuerpo presentaba signos de violencia ritualista. Esta es la tercera desaparición de un estudiante de la universidad en las últimas semanas. Me quedé paralizado, leyendo la noticia una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran, que todo fuera un error. Pero no lo era. Laura estaba muerta, y yo había sido testigo de su asesinato en tiempo real. Intenté procesar lo que esto significaba, pero mi mente se negó a aceptar la realidad. Entonces lo entendí. Todo este tiempo había sido parte de algo mucho más grande de lo que creía. La última pasión de Cristo no era solo un sitio web perturbador, no era una simple colección de teorías conspirativas bizarras. Era una red, una secta que operaba en la sombra, utilizando la Deep Web como medio para seleccionar a sus víctimas, para encontrar a aquellos que estaban dispuestos a mirar lo prohibido. La cuenta regresiva, las imágenes, las transmisiones en vivo, todo había sido parte de su ritual. Ellos no solo observaban, ellos buscaban. Nos tentaban a entrar, a explorar, y al hacerlo, nos convertíamos en testigos, en parte del sacrificio. Laura había intentado advertirme, había descubierto algo que no debería haber sabido. Y ellos la encontraron antes de que pudiera contarme todo. Yo también había sido elegido, lo supe en ese momento. La transmisión de Sara, el video de Laura, no eran advertencias para detenerme. Eran parte del ritual, el proceso de selección de esta secta oculta. Cerré mi computadora de golpe y corrí hacia la puerta, con el impulso de huir, de escapar de algo que parecía estar más cerca que nunca. Mientras salía al pasillo, sentí mi teléfono vibrar de nuevo. Era un nuevo mensaje de texto, de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. El cordero ha sido encontrado. Prepárate para la última pasión. Caí de rodillas, con el teléfono aún en mi mano. Sabía que no importaba a dónde fuera, ellos ya me tenían.